Saludamos a nuestros compañeros de la patrulla TN5 que nos tienen todos los hechos que han acontecido hasta esta hora. Capturas y accidentes resaltan en las tres patrullas. Saludos a nuestro compañero Luis García, a Orlin Martínez desde San Pedro Sula y Tony Munguía. Tony, empezamos con usted sobre este caso horrendo por el que han capturado a este regidor de Danlí. Adelante. Buenos días, Eunice López, buenos días a todos los televidentes que siempre se levantan viendo TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia, la historia de este regidor. Primero fue maestro de una escuela, posteriormente se dedicó a la política y mire usted cómo ha terminado su historia. Su historia es prácticamente horrenda y macabra, tal y como usted lo ha manifestado. Esta persona que se dedicaba también a la docencia, pues citó a una alumna de 13 años, escuchen muy bien, a revisar sus notas en el aula de clase. Posteriormente, esta persona tapó la boca de la menor de 13 años y posteriormente la ha violado. Presuntamente, las investigaciones que ya tiene la Dirección Policial de Investigaciones, valga la redundancia de palabra. Esta persona, según el artículo 249 del Código Penal de Honduras, pagaría una condena más o menos de más de 15 años. Así que así está la situación. Es un hombre de 64 años quien es maestro y a su vez también es regidor municipal del departamento de El Paraíso. Veamos a continuación los detalles. En la ciudad de Danlí, departamento del Paraíso, la Dirección Policial de Investigaciones DPI capturó al regidor municipal y a la vez profesor Henry Antonio Valladares Vallecillos, de 64 años, quien está siendo señalado por el delito de violación especial en perjuicio de una menor de 13 años que a su vez es su alumna en un centro educativo de dicha localidad. Según investigaciones de la DPI, todo comienza con una denuncia donde la niña hace como 2 meses aproximadamente, ella se encontraba en el interior del centro educativo en la colonia del aterrizaje de dicho municipio, cuando en horas de la tarde fue invitada al aula por su maestro para que viera las notas que tenía. Una vez en el interior del salón de clase, el sospechoso le tapó la boca y luego ella perdió el conocimiento. Cuando despertó, sintió que sus partes íntimas estaban húmedas y el sospechoso le manifestó que si contaba, le haría daño. Posteriormente a estas investigaciones se hicieron evaluaciones médicas por medicina forense y se ha logrado determinar que la menor tiene 2 meses de embarazo. La persona detenida será puesta a la orden del Juzgado de Letras, Sección Judicial de Danlí, El Paraíso, para continuar con el procedimiento correspondiente a ley. Un predicador de San Juan Intibucá fue detenido por la DPI por suponerlo responsable del delito de violación en perjuicio de su propia hijastra, hechos que ocurrieron el pasado 1 de febrero del presente año. De acuerdo con la denuncia presentada por la ofendida, luego de consumir un alimento proporcionado por su padrastro, comenzó a sentirse mareada y con mucho sueño. Al despertar manifestó sentir dolor en su cuerpo, por lo que solicitó una evaluación médico forense para determinar si había sido víctima de una agresión sexual por parte del detenido. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal. Una fuerte emanación de humo provocó la movilización del Cuerpo de Bomberos de Tegucigalpa la noche de este lunes hacia la colonia La Haya, contigua al Clipper de las Crucitas, luego de que se reportara un supuesto incendio estructural. Al llegar al lugar, los bomberos constataron que la emergencia se originó porque una freidora utilizada para preparar tajadas fue dejada encendida, lo que ocasionó que el aceite se consumiera por completo y generara una densa columna de humo que alarmó a los vecinos. Tras inspeccionar la zona, las autoridades confirmaron que no existía riesgo de propagación ni se registraron daños estructurales, por lo que la unidad regresó a la estación pendientes de más información. Gracias, Tony. Vamos ahora con nuestro compañero Orlin Martínez. Hay personas, o mejor dicho, familias que se encuentran de luto por los accidentes de tránsito. Adelante. Buenos días, Eunice. En efecto, un joven motociclista ha muerto en
un atropello en el Boulevard del Sur, aquí en San Pedro Sula, cuyo conductor que provocó la muerte se ha dado a la fuga. Además, otro accidente que se registró en Santa Cruz de Yojoa, un camión ha dado vuelta cargado de verduras y su conductor ha resultado herido. Nos resume nuestro compañero Cristian Cerón en la patrulla del Valle de Sula. Buenos días. Los accidentes viales continúan enlutando familias en la zona norte del país, específicamente en el Boulevard del Sur que conduce de San Pedro Sula a Villanueva. Un motociclista identificado como Henry Valentín Lara Contreras, de apenas 18 años, falleció al ser accidentalmente embestido. Su cuerpo sin vida quedó a la orilla del bulevar y elementos de la Policía Militar del Orden Público lo resguardaban a la espera de medicina legal y ciencias forenses para el correspondiente levantamiento cadavérico. En paralelo, otro hecho cobraba protagonismo. En la carretera CA5, a la altura de la recta de Yojoa, el conductor de un camión cargado de verduras se escapó de la muerte al sufrir un accidente tipo despiste. Si bien es cierto lo peor no sucedió, dicho individuo quedó atrapado y se requirió de un trabajo en conjunto de bomberos, agentes de tránsito y ciudadanos para poder rescatarlo y eventualmente trasladarlo a un centro hospitalario, dado que resultó seriamente lesionado. Las sirenas de emergencia se encendieron en la colonia Brisas de Veracruz de San Pedro Sula. Una vivienda familiar se miró amenazada por un incendio que arrasó con un porcentaje significativo de las pertenencias. Por fortuna, el siniestro no tomó la fuerza necesaria para arrasar con todo a su paso. Por su parte, elementos del cuerpo de bomberos llegaron a tiempo para sofocar las llamas. Hasta aquí el resumen noticioso de la patrulla TN5 en el Valle de Sula. Les ha informado Cristian Cerón. Bien, Eunice López, usted continúa informando en Tegucigalpa. Buenos días. Gracias, Orly. Vamos ahora con nuestro compañero Luis García hasta la ciudad de La Ceiba. Buenos días. Buenos días, licenciada Eunice López, televidente de TN5 Matutino a esta hora. Dentro de este litoral atlántico enumeramos la captura de 3 jóvenes, 2 de ellos en el municipio del Porvenir Atlántida por maltrato familiar y porte ilegal de armas, mientras que el tercero por supuesto tráfico de drogas en el departamento de Colón. El resumen detallado a continuación con Naum Monge. La Policía Nacional detuvo a un ciudadano de 18 años por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar durante la acción policial realizada específicamente en la colonia 9 de Julio de la aldea El Pino, jurisdicción del municipio del Porvenir Atlántida. El detenido fue remitido ante las autoridades competentes durante las últimas horas para su proceso judicial, informaron las autoridades del orden en esta zona. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN5, las autoridades policiales instaladas en la posta de control López Bonito, salida hacia el puerto de Tela, informaron que mediante el retén capturaron a un hombre por suponerlo responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego en un operativo realizado durante las últimas horas. El detenido fue requerido, posteriormente enviado a la Dirección Policial de Investigación, ya que se le encontró en poder de un revólver calibre 38 sin documentos. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en el departamento de Colón. Las autoridades policiales de Zonaguera informaron que mediante patrullajes de seguimiento y vigilancia arrestaron a un sujeto de 20 años de edad por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas. A la hora de su detención se le encontró en poder de más de 20 envoltorios plásticos conteniendo supuesto polvo blanco cocaína, por lo cual fue remitido hasta Tocoa, Colón, para iniciar su proceso judicial. Hasta aquí la patrulla TN5, que tengan un excelente día. Con esta actualización de hechos, nosotros retornamos hasta Tegucigalpa. Licenciada Eunice López, televidente de TN5 Matutino, buenos días. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Han dado captura a un ciudadano en Roatán, Islas de la Bahía, en posesión de drogas y armas. Amplíenos, Isaac Calix, buenos días.
Buenos días, dice López, televidente de TN5 Matutino. La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, dio detención a Henry Clarkson Matute Gale, de 20 años de edad, originario de Cousin Hall y residente en el sector de Punta Gorda. Según la información preliminar que se maneja, los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones formaron de forma encubierta en este operativo, en el cual Henry se trasladaba en su lancha por el sector de Sandy Bay, específicamente en el sector de la colonia Policarpo Galindo. Esto fue el día de ayer a eso de las 8 de la noche. Mediante la recepción de la información, la policía pues se apostó en uno de los muelles y esperó la embarcación que llegara, en la cual se trasladaba de manera sospechosa, según el informe. Y al atracar en el muelle, pues el señor Henry aseveró de que los agentes eran pues la persona que lo estaban esperando para hacer dicha transacción. Sin embargo, los agentes pues abordaron a la embarcación y sometieron al ciudadano, el cual a la hora del registro se le detectó que llevaba gran cantidad de droga en su mochila y también una arma de fuego tipo Glock, la cual fue decomisada. Una bolsa plástica transparente color negro conteniendo en el interior hierba seca, supuesta marihuana, un teléfono celular color negro marca Samsung y una embarcación tipo lancha modelo P color blanco con negro con motor incorporado marca Yamaha de 15 caballos de fuerza. Esto fue lo que se le decomisó al el individuo. Repito el nombre, Henry Clarkson Matute Gale, de 20 años de edad, al cual se le decomisó pues arma de fuego, la cual en Roatán es prohibido el uso, la aportación de armas. Se le decomisó droga y también se le decomisó la lancha en la cual se transportaba. Esto es lo que le puedo informar, Eunice López. Si no hay consulta, yo regreso hasta Tegucigalpa. Somos primero con la noticia. César Quintanilla nos dice cómo estarán las condiciones del tiempo para las próximas horas este día martes. Adelante. Hola, ¿qué tal? El fenómeno El Niño se desarrolla en tiempo real y la ONU ya toma sus precauciones. El Niño amenaza con agravar la crisis humanitaria y la ONU moviliza fondos de emergencia. 100 millones de dólares tienen listos justamente para atender a aquellas personas que sean afectadas por las inundaciones extremas que se dan en algunos sectores, sequías extremas y también el calor extremo que en 2023-2024 dejó a millones de personas afectadas y este tiende a ser un episodio mayor. Tenemos una vaguada en altura cruzando en la parte norte de Centroamérica, una onda tropical que está ingresando al territorio hondureño y que se estará moviendo para las próximas horas, esta jornada de martes, con mucha actividad, vientos acelerados del este y abundante humedad que estará gravitando sobre el territorio hondureño. De hecho, tendremos pues la mayor parte de este martes con cielos mayormente nublados, mientras la humedad relativa bien elevada en buena parte del país. Ya sabemos que se están reportando inundaciones en la región oriental y aguarda cantidad de precipitaciones por encima de los 50 milímetros para el departamento de Gracias a Dios, donde tenemos reporte de esas inundaciones, mientras todas esas zonas rojas que ustedes observan tienen posibilidades de lluvia para esta jornada de martes, es decir, al menos el 80% del territorio hondureño, y aquí van los acumulados pues en alza en buena parte del territorio, pero principalmente hacia la región oriental, los valores más elevados, con un oleaje de 2.7 metros al norte del departamento de Cortés y esperando a la salida del Golfo de Fonseca 2 metros. Las temperaturas, pues lógicamente con sensibles descensos, aquí en el centro con 27 las máximas, 30 en el Valle de Sula, 31 en puntos del occidente, esperando entre 37 y 38 en la zona sur y 27 en el oriente. Tomen en cuenta este pronóstico, cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, y a pesar de que está lloviendo en este momento, no significa que será así en los próximos meses. María Fernanda Rodríguez conversa con el jefe de operaciones de Copeco, quien advierte que el fenómeno del Niño dejará o provocará déficit de lluvia en algunos departamentos del país. Adelante.
Muchísimas gracias. Así como usted lo dio a conocer, 2 ondas tropicales estarán dejando lluvia en el territorio hondureño. Ya nos acompaña el portavoz de Copeco, Pedro Barahona, donde se habla del fenómeno del niño también, no bajar la guardia. ¿En cuáles departamentos principalmente? Así es, muy importante la introducción que usted hace. Recuerde que el fenómeno del niño en algunos lugares, pues lo que hace es que baja el promedio de la cantidad de lluvia, pero dentro de sus características o tipologías, se puede decir, en algunos lugares podemos tener actividad eléctrica, podemos tener vientos rachados, podemos tener lluvias muy fuertes. Esto pues hace de que a veces las personas caigan en un vacío, en exceso de confianza y que piensen que es que no va a llover. Ya este fin de semana hemos tenido algunos reportes de afectaciones en el departamento de Olancho, específicamente en Catacamas, gracias a Dios también en algunas comunidades como Guapulcipi, Cuá y Cuazuá, son lugares que han tenido registro de inundación, afectación también en sus cultivos, alrededor de 50 familias estarían siendo prácticamente afectadas, así que hay que continuar de manera oportuna, informarnos correctamente. Las probabilidades de lluvia igual van para esta semana. En el sector también del Distrito Central ya también hemos tenido contacto con el Comité de Emergencia Municipal para tomar todas estas medidas de vigilancia, monitoreo. Recuerde que el DC tiene muchos barrios, colonias que son muy vulnerables. Con poca cantidad de lluvia ya tenemos situaciones de alto riesgo. Una de ellas es la gran cantidad de basura que existe en los tragantes, en las cajas recolectoras. La alcaldía hace un trabajo extraordinario con estas campañas de limpieza, de remoción de todos estos desechos sólidos y nosotros como Copeco también nos sumamos a ello. Hacerle saber a la población hondureña, no tire por favor o no arroje la basura en los lugares que no son indicados, a mantener el monitoreo constante. Nosotros desde Copeco y Senados pues igual trasladamos información importante y valiosa para la población hondureña. Las lluvias van a continuar el día de hoy. La zona nororiental, la zona norte, noroccidental, occidental y centro es donde los montos van a poder alcanzar hasta más de 40 milímetros. Así que hay que cuidarnos oportunamente, saber qué hacer también es responsabilidad de la población hondureña y la seguridad es responsabilidad de todos. Con este fenómeno del niño, ¿se puede decir que los agricultores deberían de estar preparados? Siempre, siempre. Recuerde que tenemos una variabilidad climática. En algunos lugares, como te mencioné, no solo te va a afectar los cultivos por tema de sequía, ya lo vimos en gracias a Dios, han sido afectados también por las fuertes lluvias. Entonces hay que valorar, no solo es una condición de riesgos, pueden ser varias, así que hay que hacer un mapa de amenazas, vulnerabilidades y riesgo. Esto también invita a las familias hondureñas a poder verificar el entorno. Si usted vive en un lugar donde hay reportes de derrumbe, deslizamientos, donde podemos tener caídas de árboles, objetos altos, también estructuras elevadas, todo esto es parte de un análisis del riesgo que como buen hondureño debemos de practicar. Bueno, muchísimas gracias a Pedro Barahona, portavoz de Copeco. Con esta información retorno con usted. Buenos días. Gracias, María Fernanda. Vamos ahora con nuestro compañero Carlos Sorto porque en Gracias Lempira aperturan la unidad de emergencia, de respuesta de emergencias médicas en este municipio. Adelante. La noticia positiva es presentada por Banco Cuscatlán. Tus tarjetas de crédito multipuntos Cuscatlán te llevan más lejos. Acumula puntos, conviértelos en millas y haz realidad tu próximo viaje. Muchísimas gracias y muy buenos días en el estudio central de los noticieros TN5 emisión matutino. Así es, se apertura la unidad de respuestas a emergencias médicas en la ciudad de Gracias Lempira. Manuel Alvarado de la Red de Salud. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Contentos de que ya tenemos todo listo para que pueda dar servicio lo que es la unidad de emergencias médicas en el municipio de Gracias, una gestión del alcalde municipal hasta el presidente de la República y pues con una respuesta rápida del 911 ya tenemos la ambulancia instalada en lo que es el municipio y de igual forma el equipo que la va a estar manipulando durante todo este proceso y pues bendito Dios, en 14 años lo hemos logrado, ya tenemos una ambulancia para el municipio y esperamos pues que sea de mucha ayuda para la población. ¿Cómo se logra la apertura de ese servicio a la población? Se realizó una gestión por parte del alcalde municipal ante el presidente de la República de que era una emergencia y necesitábamos una ambulancia para temas de emergencia y pues el presidente tomó bien instalar lo que es esta unidad aquí en el municipio de Gracias y en ese sentido estamos contentos porque va a venir a beneficiar tanto al hospital como a la red de salud y pues sabemos de que era una necesidad, como repito, 14 años gestionando esta ambulancia y pues en este gobierno lo hemos logrado en los primeros 6 meses. ¿Con insumos, con logística y con recursos humanos? Gracias a Dios
Dios, con recursos humanos, la logística necesaria, todo lo que es mantenimiento, todo viene en la ambulancia, igual todos los insumos que se ocupan para lo que es el traslado de pacientes, también es dotado por medio de lo que es el Sistema Nacional de 911. ¿Ya se está dando respuesta? Ya llevamos más de 22 traslados hechos en menos de 2 semanas que tiene de estar ya funcionando lo que es la unidad, entonces estamos contentos y esperamos pues seguir avanzando. Sabemos de que de repente que no quisiéramos que se necesitara, pero pues si hay una emergencia estamos para poder dar respuesta. ¿Las 24 horas? Las 24 horas de lunes a domingo están activos. Bien, muchísimas gracias a Manuel Alvarado de la Red de Salud por el municipio de Gracias con la apertura de la unidad de respuesta a emergencias médicas del 911 acá en la ciudad de Gracias, Lempira. Es nuestro contacto. Retorno con usted al estudio. Gracias, Carlos. Vamos ahora con sucesos hasta Jutiapa, Atlántida. Desde La Ceiba, Luis García nos informa que han dado muerte a un hombre al interior de una vivienda. Amplíenos. Así es, gracias licenciada Eunice López, buenos días nuevamente, televidentes de TN5 Matutino a esta hora. Y es que lamentablemente se toma nota específicamente la noche de ayer, lunes a altas horas, donde sujetos desconocidos han dado muerte a un hombre identificado como Víctor Flores mientras él descansaba en su vivienda, esto en la comunidad de Piedras Amarillas perteneciente al municipio de Jutiapa, Atlántida. Y es que según versiones preliminares, varios sujetos ingresaron hasta la vivienda donde se encontraba la persona descansando sobre una hamaca para inferirle varios impactos de bala y huir posteriormente con rumbo desconocido, dejando sin vida a esa persona identificada como Víctor Flores. Serán las pesquisas que recabe la Dirección Policial de Investigaciones asignadas a la Unidad Departamental de Prevención número 1 que determinen el móvil de este nuevo hecho violento y que dé con la captura de los supuestos hechores que huyeron con rumbo desconocido posterior al hecho violento. Reiteramos el nombre de la víctima, Víctor Flores, en la comunidad de Piedras Amarillas del municipio de Jutiapa, dentro de este departamento de Atlántida. Con este informe yo retorno hasta estudios. La noticia económica es presentada por Banco Azteca. Haz tu jugada ganadora con Banco Azteca y gana al instante. Más de 3 millones de lempiras en premios. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Honduras mantiene un saldo positivo en el ingreso de divisa durante el primer semestre del 2026. Al 2 de julio, los ingresos alcanzaron 12.361.4 millones de dólares, mientras que los egresos sumaron 10.557.9 millones, lo que deja una diferencia favorable de 1.403.5 millones de dólares, superando los 1.125.6 millones registrados en el mismo periodo de 2025, según el Banco Central de Honduras. El mayor aporte a las divisas continúa siendo las remesas familiares, que totalizaron 6.589 millones de dólares, un incremento frente a los 5.887.4 millones del año anterior. En segundo lugar se ubican las exportaciones de bienes con 2.831.5 millones de dólares, ligeramente por encima de los 2.823.9 millones registrados en el 2025. También crecieron los ingresos por servicios, que pasaron de 1.021.8 a 1.326.2 millones de dólares. En cuanto a los egresos, el principal destino de la divisa fue la importación de combustibles, con 7.301.7 millones de dólares, seguida por el pago de otros bienes y servicios. La cifra refleja un fortalecimiento del flujo de divisas hacia la economía hondureña, impulsando principalmente por el crecimiento sostenible de las remesas familiares. María Fernanda Rodríguez, Telenoticias. Desde en la zona norte del país, para el caso Choloma y La Ceiba son los municipios que más resienten los mismos. Adelante, Tony Munguía. Buenos días, Eunice. Buenos días, amigos televidentes de TN5 Matutino. Me acompaña esta mañana Miguel Aguilar, presidente del sindicato del Estenet. Bueno, se están quejando bastante de los apagones. Esto sigue más que todo en La Ceiba, también en Choloma, y también hablemos sobre Patuca. ¿Cómo está funcionando en estos momentos? Buenos días, Miguel. Bueno, gracias al espacio que me da TVC. Bueno, el efecto invierno en algunas zonas lo que ocasiona es que la línea queda muy dilatada y entonces es de calibre muy bajo y hace entonces que rápidamente
cuando va subiendo la temperatura y va subiendo la carga, se disparen. Y en el caso de lo que pasa en algunas zonas del país, es que las líneas son muy delgadas y hay que hacer el calibre y construir el calibre con más grande para que aguante más amperaje y tenga más robustez la línea y asegurarle la calidad de servicio al pueblo hondureño. En el caso de La Ceiba, el circuito 330 que va de Ceiba a Jutiapa, ese circuito casi todos los días sale de la línea, pero es porque hay partes que es más grueso el calibre y hay otras partes que el calibre es bien delgado, entonces se rompe o no aguanta la capacidad de la carga que tiene ese circuito. Y hay otros circuitos también en otras zonas que están pasando el mismo efecto. Pero todo esto encierra en que Honduras lo que requiere es una gran inversión en distribución de más de $1.000 millones, porque aquí se va a contar todos los años la misma historia. Después del invierno viene un diferente tipo de fallas agresivas. Antes del verano vienen otro tipo de fallas grandísimas. Y lo que encierra es meterle potencia carísima a la población. O sea, aquí el efecto grande, quien lo paga es el pueblo hondureño. Por lo tanto, en Honduras se deben de aperturar esas avenidas de inversión, eliminando un marco político mezquino, un marco ideológico mezquino, un grupos económicos mezquinos, y aperturar la aseguranza de quien venga a invertir y el modelo hondureño energético, y al igual también que la aseguranza del modelo público, para que Honduras tenga inversiones mixtas, pues, y que esto se vuelva más con inversiones para minimizar los efectos que cada momento pasa a la población. Funcionando con un nivel mínimo en estos momentos Patucas, pero se recupera. ¿Y hay buenas noticias, Miguel? Sí, buenas noticias, porque ya el nivel de Patuca llegó a 2.84 y eso es importante. Ya 4 metros es significativo y se está manejando en la hora pico, que eso es importante hasta que llegue a un nivel todavía más grande para que despacho indique cuánto más va a generar Patuca, pero que Patuca está generando 18 megavatios mínimamente, esa es una aseguranza enorme para la zona de Olancho y para el sistema interconectado, porque no existe esa fluctuación de voltaje y no existe que todos los días se vaya la energía, y además también elimina en algún porcentaje el que le metan a la población una energía carísima que está ubicada en Juticalpa, Olancho, igual que en otras zonas del país, que ese es el efecto al cual la población sigue pagando una tarifa muy alta. A pocos días de presentarse esta reforma, de aprobarse la reforma en el Congreso Nacional, si no se aprueban, ¿qué pasará? Bueno, lo importante es que el Congreso llegue a un consenso de lo que mejor convenga en ese dibujo de contexto de ley del cual se está haciendo, y la aseguranza de que el bien público, el ENE, tenga vigencia pública, y que en el marco de la operación del ENE, igual como estaba en el decreto 404-2013 o en el 46-2026, pues se saque lo mejor de los dos decretos y cree la aseguranza que no hay ningún riesgo que el ENE Generación, Transmisión y Distribución vaya a vender una acción o vaya a una privatización, que se busque ese mecanismo jurídico, político y estratégico, que el ENE mantenga su generación en el sistema, su transmisión y su transportación de potencia, y la distribución entonces buscar dónde se le asegura mejor calibre de voltaje al pueblo hondureño. Muy amable, Miguel Aguilar, presidente del STN, esta mañana dialogando con nosotros. Con usted, si no tenemos una consulta, buenos días. Vamos hasta Ciguatepec. Omar Valenzuela nos informa que el Seguro Social de esa zona reporta baja incidencia en la detección de casos de dengue, a diferencia de otras zonas en el país. Adelante, Omar. Hemos abordado al doctor David Madrid, quien es el prestador de servicios del Seguro Social acá en la ciudad de Ciguatepeque, que dice que en relación a otros años es muy baja la incidencia en cuanto a los casos por dengue. Lo escuchamos a continuación. Buenos días a toda la teleaudiencia. Mira, realmente no son cifras para nada alarmantes. Si nos remitimos a la estadística de los últimos 3 años, para esta fecha, el 2024, ya teníamos prácticamente declarada la epidemia del dengue a nivel nacional. El 2025 había siempre en los meses de junio y julio, que es cuando el invierno entra con fuerza y hay calor, entonces la cantidad de casos se incrementa. Pero este año hemos tenido una temporada bien seca, por tanto el acúmulo de agua en los pequeños pocitos donde están los criaderos de zancudo
no han proliferado en gran cantidad en la ciudad, como los vecinos de los patronatos han hecho intervenciones puntuales. Sale un caso, por ejemplo, en Pasondo, intervienen en Pasondo, fumigan, hacen un seguimiento y eso ha hecho que haya una buena cantidad de casos controlados. Ahora, a nivel de seguro social, acá en Ciguatepeque, te voy a decir, Omar, que no estamos alarmados, no estamos preocupados. Si el año antepasado mirábamos de 7 a 10 casos diarios de sospechosos de dengue, hoy quizás estaremos viendo 4 o 5 casos a la semana. Estas cifras no son de gratis, ya que hay muchas intervenciones por parte de las autoridades municipales, así como los sectores organizados como patronatos, entre otros. Yo retorno con usted y como siempre somos primeros con la noticia. Vamos con nuestra compañera María Fernanda Rodríguez. La alcaldía está activando un plan contra la crisis hídrica que hay en este momento. Ya habían anunciado que se iba a multar a las personas que hicieran mal uso de este vital líquido. ¿Qué otros anuncios tienen? Adelante, María Fernanda. Buenos días, Ulises. Así como usted lo está dando a conocer, pues ya la capital inició con este proceso de sancionamiento, pero también ya empezó con este proceso de dar agua potable también a las poblaciones con llaves públicas, así también como sectores donde la gente va a lavar a sectores públicos. Pero lo más importante aquí son los pozos donde ya Tegucigalpa y Mayagüela en 30 días contará con agua extraída de estos pozos. Buenos días, ¿sí nos explica más? Buenos días, gracias por la entrevista. Todos los capitalinos estamos conscientes de la escasez de agua potable, ya no solamente por el pasado verano, porque aún estamos en invierno y continúan las represas bastante bajas de contenido a raíz de que no ha llovido fuerte, pero a través de la Corporación Municipal y en apoyo a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, UMAPS, hemos aprobado en los últimos días la apertura de pozos a nivel de los sectores privados, o sea, el empresario privado puede perfectamente hacer uso de sus predios para la identificación de acuíferos que más tarde podrían ayudarnos como respuesta para que los capitalinos tengamos agua, tanto en el lado de Tegucigalpa como en Comayagüela, y que en coordinación con la UMAPS se pueda desarrollar esta iniciativa. La UMAPS está con los brazos abiertos esperando que lleguen los diferentes ciudadanos capitalinos, tanto a nivel de persona natural como jurídica, para que puedan presentarnos una propuesta en cuanto a perforación de pozos para dotar de agua a la ciudad. Están realizando informes y estudios, estamos viendo también en un mapa donde hay diferentes puntos, tanto en la capital como en Comayagüela, ¿es así? Es correcto, esa es la clara muestra de que hay interés en los empresarios capitalinos que se dedican a este rubro para extraer el agua y de esta forma, en coordinación con las autoridades correspondientes, puedan presentar una propuesta a los ciudadanos, porque lo relacionado a estar esperando que las represas suban de nivel de acuerdo al invierno es una esperanza todavía muy incierta, lo mismo que la construcción de represas no es para allá, eso es para términos de muchos meses, incluso la represa San José estaría presentada dentro de 1 año y medio más o menos. Y Santa Cruz Talanga, dice aquí, podría haber Támara, Santa Cruz Támara. Es correcto, esto es a 3 minutos del centro de la ciudad, o sea, la salida del norte, por el Durazno que le decimos, cerca de la posta. Y de esta forma logramos ir identificando las diferentes zonas desde donde podamos obtener el vital líquido que de mucho nos ayudará para una respuesta inmediata, porque también requerimos de que esto sea lo más pronto posible. Bueno, muchísimas gracias a don Eliseo Castro, que es el presidente de Agua Comunitaria de aquí de la capital, donde ya pues estos son los estudios que se estarían realizando tanto en la capital como en Comayagüela, donde pronto ya pues contarán con estos pozos para dar agua potable a la capital. Retorno con usted, Ulises. Buenos días. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Y la niñez sigue sufriendo en nuestro país y enlutando muchas familias.
Miren, según reportes de la organización Casa Alianza, en lo que va del año, 197 menores han sido asesinados en el país. Adelante, nuestra compañera María del Carmen Mondragón nos tiene más detalles. Noticia de impacto. Gracias, licenciada Eunice López. Me encuentro en este momento con Gracia Moreno, coordinadora del Observatorio de la Niñez y la Juventud de Casa Alianza. Licenciada Gracia, ¿cuántas muertes violentas se registran hasta el momento de menores? Buenos días, muchas gracias por este espacio. Bueno, de enero a junio, al 30 de junio, se han registrado 197 casos. Se analizan en 3 categorías, que es homicidios con un 37%, suicidios con un 16% y los accidentes de tránsito con un 47%. Un 2% que es bastante reducido por otras causas como incendios. En relación a los suicidios, hemos identificado un aumento con un 40%, que son 13 casos más en este año. En ese sentido, pues el llamado es poner mucho foco a la salud mental de los niños y niñas, identificar cuáles son esos factores de riesgo, la violencia que están viviendo en el seno familiar, en los lugares comunitarios y en el centro escolar. Estas cifras de homicidios, bueno, de suicidios, ¿entre qué edad más o menos están los menores que se suicidan? Se han identificado casos a partir de los 8 años y eso desde nuestra postura es muy preocupante porque el aumento ha sido bastante significativo este año, un 40%, es bastante preocupante, y las edades a partir de 8, 10 años, 14, 15, con el género femenino, que es donde identificamos una mayor vulnerabilidad en cuanto a esta situación. Bueno, estas cifras nos decía que eran del 40%. ¿Son mayores a las del año pasado? Son mayores, un 40% de este año, que son 13 casos. Este año se registraron 32 casos, que son 13 casos más o de diferencia en comparación al año pasado. En ese tema de los suicidios, como le mencioné, es necesario profundizar con especialistas, psicólogos, psiquiatras, identificar cuáles son esos factores de riesgo del por qué los niños están tomando esas decisiones fatales, y hacer un llamado también a los padres de familia para que puedan tener una comunicación asertiva, una comunicación activa. Los docentes también juegan un rol muy importante en los centros educativos, pueden identificar si hay comportamientos, si hay conductas que el niño ha cambiado durante un periodo de tiempo, para poder buscar ayuda a tiempo y evitar estas tragedias que son lamentables. Es muy lamentable que un niño tome una fatal decisión. Es muy importante que sean escuchados en todos los aspectos, que haya un trabajo coordinado y articulado entre la comunidad, la iglesia, la familia y el centro escolar. ¿Qué departamentos representan el mayor riesgo, donde más casos hay? Se ha identificado que Francisco Morazán, Cortés, hay unas zonas, por ejemplo, Lempira, pero los principales son los departamentos donde hay una mayor concentración de personas, como Francisco Morazán y Cortés. Bueno, con esta información yo regreso con ustedes a estudios si no hay preguntas. Noticia de impacto. Vamos con nuestro compañero Tony Munguía, porque analistas están criticando que desde el mes de abril pasado en el Congreso Nacional no publican, como debería de ser, los gastos que en este poder del Estado se ejecutan. Critican la falta entonces de transparencia. Adelante, Tony Munguía. Muy buenos días. Esta mañana dialogamos con el abogado Raúl Paniagua, analista jurídico de nuestro país. ¿Cómo reacciona ante esto? Bueno, hay falta de transparencia en el Congreso Nacional de Honduras desde el mes de abril, mayo, junio y parte de aquí de julio. No han publicado en el portal de transparencia estos famosos gastos que muchas veces ellos mismos temen porque
son gastos a veces exorbitantes. Abogado, buenos días. Bien, buenos días, saludos a todo el pueblo hondureño, saludos en estudio. Bien, yo creo que aquí es el trabajo que tiene que desarrollar el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque hay una ley de acceso a la información pública, hay una ley de transparencia, y este instituto es el que se encarga de evaluar todos esos portales si están siendo actualizados. Por tanto, creo que basta enviarle una nota por parte de estos comisionados al presidente del Congreso Nacional para que pueda actualizar todos los gastos que hace el Congreso Nacional. Siempre ocurre que al político no le gusta que lo estén revisando, que estén haciendo veedurías sociales sobre la ejecución de sus gastos. Cuando hay acceso a la información pública, cuando hay rendición de cuentas, pues entonces se hace una mejor veeduría, se fortalece lo que es el Estado de Derecho y se consolida lo que es la democracia. Por tanto, creo que el Congreso debe tomar en cuenta todas estas observaciones para poder actualizar y que el pueblo hondureño, también los periodistas, puedan hacer una mejor veeduría y el pueblo hondureño pueda conocer cómo se está gastando su dinero que gasta el Congreso Nacional. ¿Y sería ideal un portal interno del Congreso Nacional o lo mira esto como una antesala a una corrupción para que se divulguen datos, por ejemplo, los viáticos que se gastan en el Congreso? Bueno, creo que debe haber acceso a toda la información necesaria, el propio Congreso debe tener su portal, también el Instituto de Acceso a la Información Pública deben concordar los datos de ambas instituciones para que pueda existir correspondencia y pueda haber una mejor veeduría, porque si no hay ningún tipo de veeduría, si no hay acceso a la información pública y el funcionario no rinde cuenta, pues entonces hay oscuridad en la ejecución del gasto que pueda ejecutar cualquier institución del Estado. También en la propia ley de acceso a la información pública hay una serie de sanciones para que se pueda ejecutar por parte de ellos y sin ningún tipo de problema debe haber esa sanción siempre y cuando se sigan todos los procedimientos correspondientes para que no exista ningún tipo de ilegalidad. Muy bien, se han hecho reformas al Código Penal, pero se está rumorando nuevamente hacer otras reformas penales. ¿Esto ayuda al Estado de Derecho de nuestro país? Abogado, ¿usted que es penalista? Sí, sin duda alguna que siempre es importante que hayan reformas y sobre todo cómo se va a manejar el tema de la persecución penal y también el tema de lo que es la sanción del delito sobre todo el delito del artículo 323 que habla de la conducción temeraria y también de cómo se va a erradicar, porque también hay que analizar este tipo de situaciones a través de la prevención de los delitos, porque usted se va al Boulevard de las Fuerzas Armadas y mira cómo los buses rapidito pelean ruta cometiendo este delito de conducción temeraria y cómo se va a manejar el tema de la multa, el tema de la prisión se va a ver y también tiene que hacerse una evaluación de lo que es eminentemente administrativo y de lo que es eminentemente penal, porque anteriormente se castigaba que cuando uno iba a más del límite de velocidad, pues se sancionaba a través del derecho administrativo sancionador. Pero la propia política criminal analizó que no es suficiente castigar con derecho administrativo y ese tipo de conductas pasaron a la esfera penal. Por tanto, hay que hacer una revisión de la pena, de la persecución penal también y igualmente cuál es el tema de la prevención de todos estos delitos. Pero para prevenir el delito también tiene que haber educación vial y ese es el problema, que la educación vial que ofrece la Dirección de Tránsito es muy básica y muy sencilla y no hay un seguimiento de cómo se está trabajando este tema de la prevención, pero para esto tiene que haber un trabajo integral entre Dirección de Tránsito, Congreso Nacional, también a la sociedad, porque creo que constantemente hay que estarle dando cursos al pueblo hondureño a través de algunas instituciones de cómo manejar, de cómo conducirnos desde el punto de vista vial en las calles de Tegucigalpa y sobre todo también al tema del transporte público, los taxistas y los que manejan el transporte, cómo se está trabajando con ellos porque siempre hay involucrados motocicletas, taxis y buses y parte de la población hondureña. Y también creo que hay que enviar alguna comisión a países como España para ver cómo manejan el tema de los exámenes de tránsito de primera vez y el tema de la renovación para que haya una buena creación de una ley
que pueda solventar todos estos problemas, porque nosotros los hondureños manejamos como locos, como enajenados mentales, manejamos en las calles. Además de ello que debe haber policías de tránsito suficientes para que se pueda erradicar todos esos accidentes de tránsito o bajarlo a niveles tolerables de que puedan ser aceptables, porque en toda sociedad obligatoriamente van a haber accidentes de tránsito. Gracias, el abogado Raúl Paniagua, docente universitario. María Fernanda también tiene más información. Buenos días. Muy buenos días, Tony. Hacia allá nos acompaña el exfiscal del Ministerio Público, Luis Fernando Estrada, y también del crimen organizado. Abogado, estas reformas al Código Penal vienen a fortalecer el país y lo que es el sector jurídico del país, de investigación. Sí, buenos días en primera instancia a todo el auditorio de Televicentro. Estas reformas que se han plasmado pues, en el decreto 36-2026 por parte del Congreso Nacional vienen a endurecer únicamente lo que son las penas en el punto de vista y en el estudio que se le han hecho. Así también es preocupante el hecho de que las reformas que se han hecho pues, a los delitos contra la violencia doméstica, estos mismos pues, vienen a vulnerar una serie de derechos no solo derechos fundamentales que ya se encuentran en la Constitución, sino también lo que son derechos derechos que se constituyen pues, en los tratados internacionales de los cuales Honduras ya forma parte. Eso en el aspecto de violencia doméstica también vienen a intentar incluir figuras como la creación del juzgado contra la violencia doméstica, mismo que ya existe en nuestro país, se encuentra pues en la Corte Suprema de Justicia, en el segundo piso, no es una figura nueva que se está interponiendo. Así también, en cuanto a las penas, que se endurecen las penas contra el delito de extorsión, estas mismas, pues solo hay un endurecimiento, no hay una prevención o un combate a las mismas. Es así también mencionar que este tipo de delitos es importante tener una prevención tanto en la violencia doméstica como en los delitos de extorsión, puesto que estos flagelos, al final, a quien el más afectado pues es la sociedad, y son delitos que sí pueden ser atacados desde una primera instancia o una primera etapa. En cuanto al fortalecimiento de las investigaciones a las agencias de investigación, tanto como ser la ATIC, la creación de una nueva agencia, una nueva agencia de investigación contra la criminalidad organizada. Estas, si bien es cierto, se nomina un apoyo hacia las mismas, no es menos cierto que estas agencias a través de los años han venido deteriorándose, han venido perdiendo una credibilidad, han venido perdiendo también un norte en cuanto a su investigación. Es así que el apoyo a estas agencias es fundamental para la institucionalidad y para que los resultados al final sean positivos. Con lo último que ha dado el ministro de Seguridad, de 4 policías están siendo depurados semanalmente, ¿cómo vienen a verlo ustedes después dentro de la lucha del crimen organizado? Fíjense que a través de los años, de la experiencia que la vida nos ha dado, efectivamente esto es preocupante. Yo no miraría a aplaudir este tipo de acciones o este tipo de declaraciones, ¿verdad? Porque yo diría más bien, es preocupante en el hecho, nos pone a pensar, de decir que se depuran 4 policías semanales por estar involucrados en la criminalidad organizada. Esto nos apunta a que la Policía Nacional, o es decir, el eje de seguridad del Estado de Honduras, está infectado totalmente con la criminalidad organizada. Señores, esto es un llamado de atención para que de verdad se empiecen a implementar las acciones y que estas acciones sean encaminadas en un buen marco hacia un mejor futuro. Usted que estuvo en este sector de la criminalidad y el crimen organizado, ¿qué le hace falta al Ministerio Público para endurecer las penas o llegar al fondo de cuando se inician unas investigaciones? Fíjense que no se trata de seguir endureciendo penas, se trata de una mejor investigación, que esta investigación sea dirigida, que el personal que investigue sea capacitado, la materia como criminalidad organizada como tal, siendo, valga la redundancia, lo que es el lavado de activos, siendo lo que es la privación de dominio, son materias muy difíciles de comprender, son materias que ocupan un adoctrinamiento desde la gente hasta el fiscal para que estos puedan entender la verdad y la veracidad de qué es la importancia de cada hecho investigar, así también recalcar que dentro de estas acciones de privación o lavado de activos no solamente se afecta al delincuente, hay mucha gente o mucho tercero afectado por este tipo de delitos. Recordemos que no solo estamos afectando a una persona, afectamos la economía de todo un sector. ¿Hace falta más personal e investigación técnica?
Sí, hace falta más personal, hace falta más agentes de investigación y que estos tengan la experticia. Bueno, muchísimas gracias al abogado Luis Fernando Estrada y también ex fiscal del sector de criminalidad de aquí del Ministerio Público. Retorno con usted, buenos días. Gracias. Vamos con nuestro compañero Tony Munguía porque hay reacción, Orlin Martínez hasta la zona norte porque hay reacciones sobre las recientes declaraciones que hizo la ex viceministra Yulisa Villanueva sobre que la ATIC conocía del paradero de la joven Angie Peña. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Es gusto saludarle a esta hora de la mañana. Me acompaña el exdiputado Luis Cruz. Bueno, estas declaraciones que ha vertido la ex viceministra de Seguridad son bastante comprometedoras para la ATIC. ¿Debe de presentar pruebas? La primera impresión que dejan estas declaraciones de la señora Villanueva es que la ATIC, al igual que la DIPANCO, está sometida a las redes de crimen en este país. Porque si la joven Angie Peña, fue ofrecida para entregar a la ATIC y la ATIC no hizo nada, pues la impresión que deja es que miembros de esta entidad de investigación policial en el país fueron comprados por estas bandas criminales que operan en Roatán. Pero en este momento creo que la petición que debemos hacerle al unísono a la señora Yulisa Villanueva, exministra de Seguridad, es que entregue las pruebas, que diga el nombre y el apellido de este testigo que ofreció a la joven Angie Peña a la autoridad competente en su momento para comenzar a desenredar este hilo de la madeja que realmente ha causado mucha expectativa en cuanto a lo que ocurre en materia de corrupción a lo interno de entidades policiales en el país. Mire, yo insistí en su momento, si la DIPANCO fue sacudida y en su momento eliminada, yo también creí en su momento y sigo creyendo que la ATIC también deben sacudirla para quitar de ahí la corrupción policial que permita que al final casos como estos de Angie Peña sean resueltos a la brevedad posible. ¿Pierden credibilidad de esta institución? No, hace mucho rato que la ATIC, así como la DIPANCO, perdió la confianza del pueblo hondureño en materia de investigación y este caso podría ser definitivamente la punta del iceberg de lo que ocurre en materia de corrupción en la ATIC. Bien, muchísimas gracias al abogado Luis Cruz, exdiputado también al Congreso Nacional de la República. Compañeros, vuelvo a estudios principales. Gracias, Orlen.